Imaginen una noche en Gotham, donde las sombras se alargan y el peligro acecha en cada esquina. De repente, una risa escalofriante corta el silencio. No es una risa cualquiera, es la risa del Joker. Un sonido que hiela la sangre y anuncia el caos. Este hombre, de sonrisa grotesca y mirada penetrante, no es solo un criminal, es el arquitecto de la locura, el príncipe payaso del crimen. El Joker, o conocido también como el Guasón. Ese enigma de cabello verde y traje llamativo ha desafiado no solo a Batman, sino a toda una ciudad, convirtiéndose en una leyenda viviente en el mundo de los DC Comics. No es solo un villano, es el espejo oscuro de la sociedad, un reflejo de nuestros miedos más profundos y oscuros. Hoy nos adentraremos en el mundo del Joker, descubriendo sus orígenes, su transformación y el impacto que ha tenido en la cultura popular. Prepárense para un viaje al corazón del caos, donde la locura y el genio se entrelazan, dando vida a uno de los personajes más complejos y fascinantes de todos los tiempos. Yo soy el documentalista y esto es la leyenda del Joker. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Orígenes del personaje. En el oscuro panorama de los villanos, el Joker emerge como un enigma, una figura cuyo pasado se pierde en un laberinto de historias y leyendas. Este personaje, que hoy es sinónimo de caos y locura, nació de las mentes de Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Pero, ¿quién es realmente el Joker? Su historia es un rompecabezas con piezas faltantes. Algunas versiones lo describen como un comediante fracasado, otras como un criminal despiadado. Su nombre, su infancia, todo es un misterio envuelto en la locura. Pero, ¿qué desencadenó su transformación en el príncipe del crimen? Una de las teorías más conocidas lo retrata cayendo en un tanque de productos químicos, deformando su apariencia y fragmentando su psique. Este evento marcó el inicio de una espiral de locura y caos. El Joker no nació villano, fue forjado por tragedias y circunstancias que rompieron su mente y su moral. La inspiración detrás de este personaje es tan fascinante como él mismo. Su apariencia inconfundible, con su sonrisa permanente y cabello verde, tiene sus raíces en el actor Conrad Pate. Específicamente su papel en The Man Who Laughs, una película muda de 1928. El Joker también se nutre de figuras históricas y literarias, como el Jester o Bufón. Es un personaje capaz de hablar verdades incómodas disfrazadas de humor. Esta combinación de elementos creó no solo un villano, sino un símbolo del caos y la anarquía. A lo largo de los años, el Joker ha evolucionado. De ser un criminal astuto se transformó en un agente del caos, un ser cuya única lógica es la irracionalidad. Cada escritor, cada artista ha añadido capas de este personaje, enriqueciendo su mitología.
Joker es un lienzo en el que se proyectan nuestros miedos y obsesiones. Una figura que desafía no solo a Batman, sino a nosotros mismos, obligándonos a mirar en los rincones más oscuros del alma humana. En el Guasón vemos reflejada la locura del mundo y quizás un poco de la nuestra. Aspecto y caracterización. El Joker, con su presencia teatral y terrorífica, es un personaje que se graba en la memoria desde el primer encuentro. Su apariencia es una mezcla grotesca de payaso y pesadilla. La sonrisa, demasiado ancha, demasiado blanca, demasiado roja. Es una cicatriz perenne que revela dientes afilados como navajas. La piel, pálida como la muerte, contrasta con el cabello de un verde venenoso, como si su propia locura se hubiera filtrado por cada poro. Su vestimenta es una burla a la elegancia, un traje color púrpura, verde o a veces un caótico collage de colores brillantes, como si desafiara al mundo con su extravagancia. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente define al Joker es su personalidad. Es el caos personificado, una mente brillante y torcida por una locura sin límites. Su humor es tan negro como el abismo, encontrando comedia en la tragedia y el dolor. No tiene reglas, no sigue patrones, es impredecible, lo que lo convierte en un adversario aterrador. El Joker es un maestro de la manipulación, un estratega que juega con las mentes como si fueran piezas en un tablero de ajedrez macabro. La inteligencia del Joker es a menudo subestimada debido a su comportamiento errático. Sin embargo, detrás de esa fachada de locura, hay una mente aguda capaz de orquestar planes complejos y de desafiar al mismo caballero oscuro. Esa combinación de locura, humor negro e inteligencia hace del Joker un villano único en su género. No busca riqueza o poder. Sus motivaciones son incomprensibles, sus objetivos insondables. Su único deseo parece ser demostrar la fragilidad de la sociedad y la moralidad, llevando a sus adversarios a cuestionar sus propios principios. El Joker no es solo un personaje, es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que representa nuestros temores más profundos. La pérdida del control, la locura, el caos absoluto. En él vemos la dualidad de la risa y el horror, lo cómico y lo trágico, convirtiéndolo en uno de los villanos más complejos y fascinantes de la historia de los cómics. Habilidades y arsenal. El Joker, más que un simple payaso del crimen, es un genio estratégico, un maestro de la manipulación y el engaño. Su mente, aunque enredada en la locura, es brillantemente lúcida cuando se trata de elaborar esquemas diabólicos. Es un ajedrecista en el juego del crimen, anticipando movimientos, creando trampas y desviando la atención. Su capacidad para planificar y ejecutar planes con precisión quirúrgica lo convierte en un adversario temible. Esta astucia se complementa con un arsenal de gadgets y armas tan peculiar como peligroso. El Joker no se limita a los métodos convencionales. Su creatividad en el arte del crimen es macabra. Entre sus artefactos más icónicos se encuentra la flor en su solapa, que dispara ácido o veneno, una broma mortal en su apariencia inofensiva. Cartas de juego,
afiladas como cuchillas, no son solo un símbolo de su identidad, sino también armas letales. Y no podemos olvidar su pistola de broma, que, en un giro típico del Joker, puede disparar una bandera con la palabra bang, o, en un momento inesperado, convertirse en un arma real. Su humor macabro se materializa en objetos como el Joker veneno, que provoca una muerte con una sonrisa grotesca, reflejando su obsesión con la risa y la tragedia. Además, el Joker a menudo utiliza objetos cotidianos de maneras inimaginables, convirtiendo lo mundano en mortífero. Su imprevisibilidad en el uso de estos artefactos lo hace aún más peligroso. No hay patrón en su locura, no hay límites en su creatividad criminal. El arsenal del Joker no es solo un conjunto de herramientas para el crimen. Es una extensión de su personalidad. Cada arma, cada artefacto es una expresión de su caos interior, de su desdén por las normas y su amor por el teatro de lo absurdo. Datos sorprendentes y poco conocidos. El Joker, con su sonrisa perturbadora y su mente maquiavélica, es un cofre lleno de sorpresas y misterios. Más allá de su fama como archienemigo de Batman, existen facetas y datos sobre él que pocos conocen. Detalles que profundizan en la complejidad de este personaje icónico, pero que hoy los vas a conocer tan solo por estar viendo este video. Para empezar, ¿sabías que en sus inicios el Joker estaba destinado a morir en su primera aparición? Así es. En el cómic Batman número 1 de 1940, este personaje estaba planeado como un villano de un solo uso. Sin embargo, su impresionante impacto en los lectores aseguró su supervivencia y eventual ascenso a la fama. Otra curiosidad es que el Joker, conocido por su ausencia de empatía y moral, una vez sirvió como embajador de Irán en las Naciones Unidas. En una trama tan loca como suena, el cómic Batman, A Death in Family, el Joker usa esta posición para inmunidad diplomática, demostrando que su locura tiene también tintes de genialidad política. Hablando de apariciones inusuales, el Joker ha trascendido los cómics como para aparecer en lugares donde menos se lo esperaría. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, se ha enfrentado a personajes de universos completamente diferentes, como en Mortal Kombat vs. DC Universe, donde combate contra algunos de los luchadores más mortíferos del mundo de los videojuegos. Incluso en el ámbito de la animación, el Joker ha tenido apariciones memorables como en Scooby-Doo, donde este villano de Gotham se encuentra con el simpático perro detective y su pandilla. Estos crossovers muestran la versatilidad del personaje y su capacidad para adaptarse y destacar en diferentes contextos. El Joker no es solo un personaje, es un fenómeno cultural que ha trascendido su propio universo de cómics para convertirse en un símbolo de anarquía y locura. Cada aparición, cada nueva faceta que se revela, añade capas a su ya compleja personalidad, manteniéndolo como uno de los personajes más fascinantes y versátiles en el mundo del entretenimiento. Impacto cultural y social. El Joker no solo es un villano de cómic, es un ícono que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su figura ha trascendido el papel para convertirse en un símbolo de películas, series y más allá.
Cada actor que lo ha interpretado ha aportado una nueva dimensión a su locura. Desde la interpretación caótica de Heath Ledger, que le valió el Oscar póstumo, hasta la versión desgarradoramente humana de Joaquín Phoenix. Estas actuaciones no solo han redefinido al personaje, sino que han influido en la forma en que vemos a los villanos en el cine. En la televisión, el Joker ha sido igualmente influyente, desde su representación caricaturesca en la serie Batman de los años 60 hasta su encarnación más oscura en las series animadas. Cada versión ha dejado su marca, mostrando la versatilidad y el atractivo perdurable del personaje. La recepción del Joker ha sido tan diversa como sus encarnaciones. Mientras algunos lo ven como una representación brillante del caos y la anarquía, otros lo han criticado por glorificar la violencia y la locura. Sin embargo, independientemente de las opiniones, lo que es indiscutible es el impacto del Joker en la sociedad. Se ha convertido en un punto de referencia para discutir temas complejos como la salud mental, el crimen y la moralidad. El significado del Joker. El Joker, más que un antagonista en las páginas de un cómic, es un estudio fascinante de la psique humana. Encarna el caos, la anarquía y la destrucción de la moral convencional. Este personaje es un reflejo distorsionado de nuestras propias inseguridades, miedos y tentaciones. Representa la locura no como una condición clínica, sino como un estado de ser que desafía las normas sociales. Su existencia cuestiona los límites de la cordura y la moralidad, invitando a reflexionar sobre lo que realmente significa estar loco en un mundo a menudo insano. El Joker ha trascendido su papel como villano para convertirse en un símbolo cultural. No es solo un enemigo de Batman, sino una encarnación de la lucha interna entre el orden y el caos, el bien y el mal. Ha evolucionado para ser una voz que desafía las convenciones. Un recuerdo de que cada uno de nosotros tiene una chispa de locura, una sombra de lo impredecible. El Joker, esta figura caótica y despiadada, ha dejado una marca indeleble en el universo de DC Comics y en la cultura popular. Es un fenómeno, una entidad que desafía constantemente las fronteras entre el bien y el mal, la cordura y la locura. Su legado va más allá de los enfrentamientos contra los superhéroes, convirtiéndose en un símbolo de la complejidad de la naturaleza humana. Su influencia se extiende en el cine, la televisión y los videojuegos, haciendo del Joker mucho más que un personaje de cómic. Pero, ¿qué nos dice el Joker sobre nosotros mismos? ¿Es simplemente un reflejo de nuestras propias sombras? ¿O es una advertencia de lo que podríamos llegar a ser? Al final, el Joker no solo nos entretiene, nos desafía a mirar más allá de la máscara del villano y a enfrentar las verdades ocultas en las sombras de nuestra sociedad. Y yo soy el documentalista, y esto fue la leyenda del Joker. Saludos especiales para los miembros del canal: Fénix Had, Rosario Huizache, Valeria Morales, Carlos Montes, Claudio Acevedo, Mike Delgado, La China Cocash, Pierre Iván Ramet del Real, Dani Gardea, Evangelista Páez Correcha,
Lorenzo Warshak-Tsikin y Jimena. Si te gustaría que te enviara un saludo en mi siguiente video, tienes que ser un miembro del canal. Únete dando clic en el botón de abajo. Gracias y hasta la próxima.